Hola, profe. Buenos días, Bien, ¿y usted? muy bien. Para los que vienen entrando, bienvenidos pues y buenos días. Vamos a pasar pues lo que es el listado. Entonces necesito que vayan encendiendo sus cámaras, ¿ok? Vamos a pasar asistencia. Si tal vez lo hacemos un poquito rápido porque para que podamos pasar y así no estemos pues empantanados en esto. El que vaya mencionando pues rápidamente ahí pues va encendiendo el micrófono y me va diciendo presente. Alejandra Anaí. Presente. Alejandra Nicole Reyes. No ha ingresado todavía. Amiel, disculpe. Presente. Ah, ya la vi, Alejandra Nicole. Amiel, Presente. Angélica Sofía, Presente. Bianca María, Presente. Cecia Vindel, Presente. Cristel Desiré, Presente. Daniela Padilla, Presente. Dulce Belén, Presente. Stephanie Funes, no ha ingresado. Fresia Cruz, Fresia no ha ingresado. Ujú. Jennifer Canales, Presente. Catherine Anaí, Presente. María Fernanda Chávez, no ha ingresado María Fernanda. María José Maradiaga, tampoco. Scarlett, tampoco. Jesslyn, tampoco. Andrés Soriano, Presente. Axel Yarek, no ha ingresado. Carlos Adolfo Meraz, tampoco. Carlos Emilio Martínez, Presente. perfecto. César Leonardo Cepeda, no ha ingresado. Diego Antonio García, Presente. Diego Fernando Portillo, Ersol David García, tampoco. Presente. Francisco, vamos a Profe, estoy ver. aquí. Ersol, ya lo vi, hijo, ya. Sí. Ya lo vi, ya. Francisco Alcerro, Presente, profe. Francisco Rivas, no ha ingresado. Jorge Yafet, tampoco. José David Valladares, Presente. José Fernando, Presente. Juan David Peralta, Juan Presente. David, ahí ya lo vi Presente. ya. Juan Diego, Presente. Mario Villalobos, Presente. Olman Mendoza,
Presente. Ramón Eliazar. Uriel Francisco. Bien. Voy a mencionar los que según lo que tengo ahorita, pues no han ingresado todavía. Uriel, Ramón, Jorge Yafet, Francisco Rivas, Diego Portillo, César Cepeda, Carlos Meraz, Axel Reyes, con las señoritas Aquí Jesly. estoy, profe. Axel Rey, aquí estoy. Axel, ya lo vi, hijo, ya. Ahorita lo anoto. Axel Jared Reyes. Perfecto. Bueno, prosigamos con las señoritas. De las que no tengo conectadas, Jesslyn, Scarlett, María José Maradiaga, María Fernanda Chávez, Fresia, Stephanie Funes, solamente ella. Tal vez en el transcurso de la... Profesor, Dígame, Mario. María José parece que está intentando conectar con el audio, por eso no lo escucha. Ah, perfecto. Vamos a ver. Pero está entonces aquí. Ya la Sí, sí, vi, está ya. conectado. Ya la vi, ya. Perfecto, hija, ya la voy a anotar ya. Vamos a ver, María José. Aquí ya la anoté. De eso se trata, miren, el compañerismo. El hecho de que cuando le pase a un compañero así y no tenga, por ejemplo, audio, pues el otro pues puede auxiliarlo y diciendo pues cuál es la situación en la que se encuentran. Bien. Vamos a continuar en lo que estábamos analizando en la clase pasada. Solo déjenme ver el horario. Octavo B. Ayer ya con ustedes discutí la rúbrica, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya pues tenemos ese punto pues avanzado ya. Bien. Ayer bueno, en las clases pasadas ya prácticamente abordamos lo que son las dos teorías, ¿verdad, chicos? Lo que es pues la teoría asiática y lo que es la teoría oceánica, ¿verdad? Para que Sí, me... profe. ¿Ah? Mario, para que me recuerden. No, este no es. Eduardo, Dígame. Profe. prácticamente avanzamos con las dos teorías, ¿verdad, hijo? La clase Sí. pasada. Sí, nos quedamos por las etapas. Quedamos por las etapas, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Bien. Como ustedes sabrán, jóvenes, para poder comprender entonces la amplitud que es la historia de América, pues la historia se tiene que dividir en etapas o en periodos. Recordémonos de que esta es una forma, en primer lugar, para poder facilitar lo que es su estudio y lo que es su comprensión. Es así que se establecen lo que son los distintos periodos o lo que son las formas de periodización de la historia. Más adelante vamos a ver lo que son las periodizaciones, especialmente de la historia de Honduras. Pero, y también de lo que es la historia universal. Antes de poder analizar lo que es la historia universal, primero es necesario entender y comprender lo que es
la historia de Honduras y lo que es la historia de América. Ese es un paso fundamental para poder tener lo que es esa visión. Y obviamente que para poder entender la historia de Honduras también, tenemos que empezar nuestro proceso de viaje en el tiempo y embarcarnos en lo que es la etapa más antigua. Cuando estuvimos analizando en las clases pasadas lo que son las teorías del poblamiento, en primer lugar nos habilitó para poder tener una idea o una percepción de cómo llegaron los primeros pobladores al continente. Desvirtuamos quizás esas ideas que se tenían de que las poblaciones han existido desde siempre en el continente. Y no es así. Realmente que somos, en comparación con con el hecho de la cantidad de tiempo que hemos pernoctado en lo que es el continente, prácticamente es poco en comparación con la edad geológica. Recordemos que cuando hablamos de edades geológicas estamos hablando de cientos de millones de años. Muchísimo tiempo. Y aquí, si ustedes ven, las evidencias científicas nos indican que lo más antiguo que se tiene son 40.000 años antes de Cristo. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible de que se determine todos esos periodos de tiempo y cómo se tiene la certeza de que pasó? Recordemos lo que les había explicado al principio, jóvenes. La historia como ciencia se caracteriza porque sistematiza procesos para que nosotros podamos llegar a la consecución de la verdad. Y esos procesos se caracterizan porque tienen esa cualidad, porque se basan en lo que es el método científico. Por ejemplo, para que pudiera venir, perdón, Alex Harlitka o Paul River a plantear sus teorías, primero tuvieron que haber tenido una base. Cuando se está teorizando lo que es una teoría, primero debe de tener sustento, porque si no la comunidad científica automáticamente la desvirtúa. Ese es un principio fundamental en el mundo de la ciencia. Comprobar y determinar. Entonces, es ahí donde viene lo que es la parte de la investigación. Las evidencias que se han encontrado, porque recordémonos de que la historia y las otras ciencias utilizan evidencia. En el caso, los antiguos asentamientos que se han encontrado en diferentes partes de América, donde a la hora de determinar su antigüedad se utilizan procedimientos de datación, como por ejemplo la técnica de datación con radiocarbono 14, que es la más exacta. Y su margen de error es mínimo. Y la relación genética que hay entre los huesos o los vestigios donde se asentó esa gente, con esa conexión que hay con Asia Central. ¿Cómo se llama lo que determina el año de los objetos o huesos? La técnica es datación con radiocarbono 14. Es una de las técnicas, pero es la más falible, es la que tiene mayor margen de exactitud. Entonces, caemos en las etapas. Vean qué interesante. Eduardo, necesito que me lea las etapas, por favor.
A partir de las grandes migraciones se pueden identificar 5 etapas culturales en la historia de América. Número 1. Cazadores y recolectores. Hace 40.000 años antes de Cristo. La segunda, agricultores incipientes. Agricultores incipientes. Hace 7.000 años 7.000 años antes de Cristo. Preclásico. Preclásico. 2.500 años antes de Cristo. Clásico. 300 años después de Cristo. Y posclásico. 900 años después de Cristo. Muy bien. Si ustedes ven, chicos, estas etapas explican en primer lugar parte de lo que es la historia de América. Lo que vamos a ver es que vamos a analizar esta primera parte, porque en la forma de periodización hay mucho más. Pues bien, si ustedes ven, nos vamos ahorita a enmarcar en la primera, cazadores y recolectores. Entonces vamos a ubicarnos prácticamente en la etapa más antigua del continente. Esta etapa prácticamente inicia, escuchen bien, inicia cuando llegan los primeros pobladores al continente, mediante lo que son las migraciones que ya explicaban lo que es Alex Harlitka y Paul Rivet. A partir de esas migraciones se inicia prácticamente un nuevo proceso en lo que es el continente americano. Proceso que vino a desencadenar el poblamiento del mismo. No es que el poblamiento hay algo que hay que tomar en cuenta. No es que el poblamiento se dio así rápido, comenzaron a dispersarse, no. Recordemos que cuando entran al continente estos primeros grupos se caracterizaban porque se agrupaban en grupos denominados bandas. Las bandas, ese era el nombre que tenían. Eran grupos de personas de 25, 30 personas que tenían en primer lugar rasgos comunes entre sí, como lo que es parentesco familiar. Entonces, estos grupos de personas tenían, aparte de esa cualidad que les mencionaba, se caracterizaban porque eran nómadas. Nómada es que anda de un lugar a otro permanentemente. Una sociedad nómada se caracteriza porque, en primer lugar, depende de lo que le ofrece el medio físico. Medio físico es un término geográfico. ¿Y qué es medio físico? El medio físico es el medio ambiente. Entonces, al depender ellos de lo que le ofrecen de lo que les ofrece el medio físico, prácticamente están a expensas de eso. Eso significa de que si, por ejemplo, van a un lugar, a un determinado lugar y agotan los recursos, tienen que ir a otro lugar para poder buscar más recursos. De eso se trata lo que es las sociedades nómadas. Otro elemento principal, jóvenes, de lo que son estas sociedades, es el hecho que su principal forma de vida era la caza, la pesca y la recolección. Recordemos que en este punto todavía no existía la agricultura, no existía la escritura, o sea, es una etapa bastante primitiva, jóvenes. Es bastante primitiva. Todo eso se desencadena más adelante. Hasta aquí todavía no existía. Un acontecimiento fundamental que definió esta etapa en cierta manera, pues fue el hecho de
el dominio, lo que es el uso del fuego. Ahora, vamos con, ya me apareció el rótulo, ¿va? Si se termina la transmisión, vuelven con el mismo enlace. Entonces, en relación con lo que las actividades, les decía, lo que es la cacería y la recolección. Miren, ellos en primer lugar, en relación a lo que es la cacería, las principales, los tipos de especies que cazaban eran técnicamente especies relacionadas con la megafauna. La megafauna fueron cierto tipo de animales que ya están extintos hoy en día, pero que en ese tiempo vivieron en lo que es pues el continente y lo que es el resto del mundo. Eran animales que en cierta manera tenían una adaptación hacia lo que es un evento natural que estaba vigente en ese tiempo. Ese evento natural era la glaciación de Wisconsin. Una glaciación es, por ejemplo, es como decir la edad de hielo, vaya. Donde el continente, pues, en cierta manera, muchas zonas, pues, estaban cubiertas por frío perpetuo. Vamos a ir al mapa para poder explicarles. Aquí lo tenemos. Lo pueden ver todo, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien. Bueno, aquí tenemos América, nuestro continente. Ya todos ya tienen una familiarización, pues, con lo que es. Hicieron mapas en cartografía. Tienen esa ubicación espacial. Ahí tenemos Asia, África, Oceanía. Bueno, el hecho es, perdón, durante esta glaciación, antes de explicarles, vean, les voy a explicar lo que es actualmente, hasta dónde están lo que son las masas polares. Prácticamente el círculo polar antártico eh, llega casi a la parte norte de Canadá. O sea, de la parte norte de Canadá hacia el norte, hacia arriba, se caracteriza porque ya son condiciones de frío polar. Y el ejemplo, pues vean ahí la isla de Baffin, la isla de Groenlandia, parte de la misma península de Labrador, muchas zonas. Aquí, por ejemplo, en el caso del norte de Rusia, lo que son la tundra siberiana, se caracterizan porque hoy en día tienen pues características de frío perpetuo, o sea, casi la mayor parte del año pasan. Ahora, durante la glaciación, esto fue diferente. ¿Por qué? Fue diferente porque las condiciones de frío polar no solamente se limitaban hasta esta zona, sino que llegaban mucho más al sur, casi hasta el centro de lo que es América, de lo que es Estados Unidos. En el caso de Europa, ya prácticamente casi toda Europa estaba sumergida y casi todo el norte casi la mitad de Asia. Entonces, ¿qué pasó? En esta etapa, pues quiere decir que esas condiciones naturales, en esas condiciones naturales se adaptaron una serie de grupos de animales que estaban prácticamente adaptados a esas condiciones de frío, que eran la megafauna. Y de esos animales, en la primera etapa, vivían nuestros antiguos
antepasados. De esos animales vivían. Voy a colocarles un video sobre lo que eran este tipo de animales, para que puedan tener una idea. Vean bien. Escuchen el video. Megafauna. Seguramente un término que es usado comúnmente para definir a todas aquellas bestias que vivieron en el pasado cuyo tamaño era exageradamente grande, o mejor dicho, de tamaño colosal respecto a los animales que hoy en día habitan el planeta. Si te lo preguntas, no, esto no incluye a los dinosaurios, tranquilo. Vamos pues con las 8 bestias colosales o megafauna que existieron y debes conocer. Empecemos. Número 8. Seguro te suena por ser muy parecido al armadillo de hoy en día, y es que es pariente de este. El gliptodonte fue un herbívoro que llegó a medir 3 metros de largo y 1,5 metros de alto, pesando más de 1 tonelada. Se dice que vivió hace 2 millones de años y se extinguió hace 10.000 años. Este armadillo de tamaño colosal tenía un gran caparazón exageradamente duro y grande, el cual le servía para defenderse de depredadores como el esmilodón, del que hablaremos a continuación. Número 7. Se trata del mayor género de animales felinos del planeta, apodado el dientes de sable. El esmilodón fue una bestia que vivió hace entre 2,5 millones de años hasta 9.600 años en praderas y sabanas, llegando a pesar más de 400 kilogramos, midiendo 3 metros de largo y obviamente era un felino totalmente carnívoro. Se sabe que su forma de cazar era idéntica a la forma de cazar de los leones de hoy en día, siendo una especie muy temida en la megafauna norteamericana del pasado. Número 6. El Asmotherium, conocido como la bestia de la llanura siberiana, fue un mamífero que vivió en Asia y Rusia hace 10.000 años. Este rinoceronte gigantesco llegó a medir 6 metros de largo y 2 metros de altura, pesando más de 5 toneladas, y es famoso por el gran cuerno gigantesco que tuvo, el cual le sirvió como mecanismo de defensa contra otras especies animales. Se dice que todas las leyendas y fábulas acerca de la existencia de los unicornios nació a raíz de esta bestia colosal. Número 5. Este espécimen tenía un gran parentesco con el camello de hoy en día y vivió hace 4,9 millones de años hasta hace 300.000 años. El Titanotilopus era conocido por tener unos largos dientes caninos superiores y un menor tamaño de huesos lacrimales, lo que lo hacía ser muy parecido al camello de hoy en día, pero con una clara diferencia mucho más exagerada: su tamaño, ya que esta bestia medía 3,5 metros de altura desde las patas hasta su lomo. Todo un titán. Número 4. Vivió en Asia Central hace entre 45 y 35 millones de años y tan solo se ha encontrado una única especie de este tipo al hallar un cráneo de este en Mongolia en 1923. El Andriosarchus era un mamífero que era carnívoro y pudo haber medido 3,4 metros de largo y 1,8 metros de alto, siendo considerado un depredador muy fiero y respetado en el mundo antiguo. La verdad, no quisiera cruzarme con una bestia de estas nunca en mi vida, no por miedo a este, sino porque era demasiado feo. Número 3. Con certeza se trata del tipo de pez más grande que ha existido nunca, el famoso megalodón. Este tiburón colosal fue una bestia que vivió entre los 28 millones de años y los 1,5 millones de años atrás. Fue el amo y señor de los mares y uno de los mayores depredadores de todos los tiempos. Llegó
llegó a medir 20 metros de largo y 5 metros de altura, pesando más o menos 30 toneladas. Todo un titán de los mares, ya que era carnívoro.